Buenas tardes a todos de nuevo. Yo como le estaba comentando al iniciar, yo soy Pablo Ramírez, soy el jefe del área de abogacía aquí en la Comisión Nacional de la Competencia y estoy a cargo de lo que se trataría el análisis regulatorio, que es lo que hoy nos trae a esta capacitación. Asisto al directorio, que en realidad es el organismo que termina decidiendo y emitiendo las opiniones que se van a publicar y que van a ser remitidas a las distintas instituciones públicas. Les voy a dar un pantallazo sobre lo que es la CONACOM, sobre quiénes somos, qué es lo que hacemos, porque también entendemos que como somos una institución bastante nueva, que recién empezó a funcionar en el año 2015 y que vamos trabajando de a poco aparte de construir la institución en sí, porque es una institución que se está construyendo desde cero, también la formación del personal y la inclusión de este personal en las distintas áreas que nosotros tenemos aquí en la CONACOM, por lo que sabemos que desde la CONACOM estamos empezando un trabajo de hormiga para todo lo que es lo que nos compete en materia de promoción y defensa de la competencia. Creo que hay más gente que está ingresando. Les doy acceso y continúo. Como ustedes sabrán, la competencia es un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional. Eso se encuentra en el artículo 107. Y hasta el año 2013 nosotros no teníamos una legislación que está específicamente, integralmente dedicada a la competencia. Teníamos, cierto, algunas disposiciones en la ley de comerciante, pero recién a partir de 2013 que tenemos un cuerpo legal que comprende todo lo que implica la promoción y la defensa de la competencia. La ley es la 4956/2013 y justamente hace pocas semanas estuvimos celebrando el 10º aniversario de la promulgación. Pero como les comenté, la CONACOM recién empezó a operar 2 años después, porque como ustedes sabrán, cuestiones presupuestarias que primero tenían que afinarse para poder crear la institución, efectivamente. Y de a poco fueron llenándose, como les comenté también, las distintas dependencias que son parte de la institución. La misión de la CONACOM está establecida en la mismísima Ley de Defensa de la Competencia, que señala que estamos a cargo de la defensa y de la promoción de la competencia. Y verán en la diapositiva lo que implica la defensa y lo que implica la promoción. Y para darles una rápida revisión, cuando hablamos de defensa, estamos hablando de actividades que son obligatorias para el sector privado, y tenemos dos tipos de actuaciones. Por un lado, el control de concentraciones, que implica que la CONACOM estudia aquellas operaciones por medio de las cuales empresas se fusionan o de repente crean una empresa conjunta o de repente una adquiere el control de la otra. Todas esas operaciones que superen algunos umbrales que están establecidos en la ley con respecto a la facturación y con respecto a la cuota de mercado, tienen que ser notificadas a la CONACOM y la CONACOM tiene que expedirse autorizando la operación, denegando la autorización para la operación o autorizándola con algunos condicionamientos. Para darles un ejemplo de un caso que fue resuelto en este periodo desde 2015 que empezó a funcionar la CONACOM hasta ahora, pueden ver allí en la pantalla la fusión del Banco GNB con BBVA, que creo que todos conocemos. Y bueno, esa operación tuvo que tener una autorización de la CONACOM que efectivamente se dio luego del estudio de si la operación generaba o no alguna posición dominante en el mercado y con ello creaba obstáculos significativos a la competencia. La resolución de la CONACOM terminó señalando que eso no se producía y por eso se autorizó la operación de concentración. Otra actividad que realiza la CONACOM en materia de defensa de la competencia es la investigación y sanción de prácticas restrictivas. La ley prohíbe algunas conductas, la comisión de algunas conductas que pueden restringir la competencia. Se trataría en primer lugar del acuerdo restrictivo de la competencia y en segundo de la conducta que se llama abuso de posición dominante. Y como un ejemplo también tenemos allí la recomendación de APESA de restringir la venta de combustible limitándola a ciertos horarios, que recordarán que fue una conducta que se realizó el año pasado, creo que entre marzo o abril, y que terminó con una sanción a el gremio. En este sentido, entonces, cerramos lo que es defensa y entramos a lo que es promoción.
La promoción, las actividades de promoción de la competencia que realiza la CONACOM están orientadas al sector público y a la comunidad en general, con la intención de abogar porque se tenga en cuenta la competencia en las distintas actividades en las cuales la competencia es relevante. Podemos clasificar las actividades de promoción en tres. Por un lado, las actividades de promoción de la cultura de la competencia, como esta misma capacitación que estamos realizando en este momento con ustedes, entraría dentro de lo que es nuestra misión de la promoción de la cultura. La realización de publicaciones, como la guía para la regulación que justamente estamos lanzando y comunicándoles hoy a ustedes, socializando con ustedes. Y también concursos como uno que, por ejemplo, les va a estar comunicando Yanis al terminar la presentación con más detalle para que ustedes también conozcan qué es lo que hacemos en ese sentido y ver también la posibilidad de participar, porque actualmente tenemos un concurso que está abierto a toda la ciudadanía que de repente podría ser de interés para ganar un poco de dinero extra también, que nunca va mal siempre que sea con fines o por medios lícitos, mejor dicho. Pasando a la siguiente actividad de promoción que realizamos aquí en la CONACOM, y es la que nos reúne hoy, es el análisis regulatorio. Nosotros en la CONACOM analizamos normativas, analizamos también pliegos de bases y condiciones que tienen un efecto similar a la regulación muchas veces, pero en este caso vamos a enfocarnos al análisis de las normativas y de las regulaciones que se pueden emitir del sector público. ¿Qué es lo que hacemos después de analizar eso? Elaboramos una opinión que es suscripta, de luego de haber sido estudiada, por supuesto, por el directorio de la institución. Y por último, también nosotros en la CONACOM estamos habilitados por la normativa a realizar estudios de mercado, que serían estudios de profundidad de cómo funciona un mercado en particular para ver cuáles son los niveles de competencia que se encuentran en el mismo. Actualmente no tenemos equipo en el Departamento de Estudios del Mercado, pero estamos de igual manera con algunos trabajos por allí, algunos estudios sectoriales por lo menos para poder conocer algunas cuestiones que normalmente alimentan las tareas de análisis regulatorio y también las tareas de defensa de la competencia. Bueno, Yanice les va a hablar un poquito aquí de la función de la CONACOM de emisión de opiniones. Bueno, veo que Yanice tiene algunos problemas de conexión, entonces le voy a hablar yo de nuestra función de emisión de opiniones. Como les comenté, nosotros tenemos esta facultad normativa de emitir recomendaciones que eliminen barreras o restricciones a la competencia. En este periodo, desde que empezó la CONACOM hasta ahora, emitimos 35 opiniones. Empezamos a emitir opiniones en el año 2020, específicamente, por cuestiones también de presupuestarias, de organización interna. A partir del año 2021 nosotros tenemos por primera vez el departamento de abogacía, que, del cual soy parte yo. Y a partir de 2021 entonces empezamos con una tarea mucho más intensa de análisis regulatorio. Ustedes pueden ver allí en la diapositiva algunas estadísticas que nosotros queríamos resaltar. Nosotros emitimos opiniones la mayoría de las veces de oficio, que es el gráfico de color azul que ustedes pueden ver allí. En ocasiones también lo hacemos por consultas y nosotros nos referimos a consultas cuando las instituciones públicas son las que se acercan a nosotros y nos piden nuestra opinión al respecto. De repente puede ser de un pliego en particular o de alguna normativa que ellos estén estudiando en ese momento o que ya esté vigente y estén pensando modificar. Y por último, también nosotros podemos estudiar normativas en caso de denuncias. Le llamamos denuncias a los casos en los cuales particulares, personas que participan en el mercado, se ven afectados por la normativa, entonces consideran que vulnera su derecho constitucional a la competencia y vienen a presentar aquí a la CONACOM un escrito pidiendo nuestro análisis para tener luego una opinión técnica calificada sobre si la norma que les afecta a ellos efectivamente está restringiendo su derecho a la competencia. La mayoría de nuestras opiniones, como pueden ver allí en el gráfico, las remitimos al Congreso. Tienen recomendaciones para las actuaciones del Congreso, pero también hemos emitido muchas recomendaciones a entes autónomos y autárquicos, a algunas municipalidades, a algunos ministerios, a la Presidencia de la República, normalmente cuando ellos quieren específicamente un dictamen técnico sobre algún proyecto de ley que pueda afectar la competencia antes de promulgarlo o vetarlo.
También emitimos una opinión dirigida al BCP y a una entidad privada. Todas nuestras opiniones, vale destacar, están publicadas en nuestra página de internet, por lo que están a disposición de ustedes y de la ciudadanía. Y hoy estamos lanzando oficialmente esta guía para la regulación con criterios de competencia. Este es un documento que recoge las buenas prácticas y ofrece recomendaciones y pautas sobre la base de guías de la OCDE y la CNMC sobre cómo regular, cómo escribir una norma, teniendo en cuenta a la competencia como un factor que puede incidir en la toma de decisiones. Porque nosotros sabemos, ustedes como miembros de entes reguladores tienen en cuenta muchísimos factores en juego. Algunas de las instituciones, ustedes de repente pueden pueden tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, pueden tener en cuenta la protección de la vida, que son efectivamente cuestiones que tienen que ser atendidas, pero también de repente en ocasiones donde se permita es importante tener en cuenta la posición que podría o el efecto que podría tener una normativa sobre la competencia. Entonces lo que hace esta guía es recoger esas buenas prácticas que vamos a ir comentándole también a lo largo de esta presentación. Esta guía, si bien se basa en documentos extranjeros, está adaptada a la realidad nacional en base a las experiencias que ya tuvimos aquí en la CONACOM desde que empezamos el análisis regulatorio. Está dirigida a instituciones públicas con funciones de regulación y también está disponible en nuestra página de internet que pueden ver allí en la pantalla conacom.gov.pi/publicaciones. Bueno, lo que tiene la guía son las pautas para poder regular. Y ahora les quiero explicar cómo la CONACOM hace el análisis de si una normativa va a restringir o no la competencia. Y este análisis que nosotros hacemos, y en ocasiones lo hacemos antes de que la normativa salga, cuando de repente el Congreso nos pide o alguna institución pública nos pide y nos manda el borrador. En ocasiones lo hacemos de manera posterior, una vez que la norma ya está implementada, pero lo ideal sería que este análisis se realice antes de que la norma salga a la luz y se implemente. Y lo ideal sería que el regulador mismo haga este análisis internamente al momento de hacer, al momento de tomar la decisión, al momento de analizar todas las variables que están en juego al sacar una normativa. Si me permiten un momento, creo que hay personas en la sala de espera. Sí, aquí le estoy dando acceso. Y sigo. Nosotros hacemos el análisis en base a dos pasos que son bastante distinguidos o bastante distintos, perdón. El primer paso es la identificación de las barreras regulatorias y el segundo paso es el análisis de justificación. Entonces lo que hacemos es ver si una norma restringe efectivamente la competencia en primer lugar y luego vemos si esa restricción está justificada. Y esto es algo que voy a ir repitiendo y reiterando posiblemente en varias oportunidades a lo largo de esta presentación. Una barrera a la competencia puede estar justificada, así que no tenemos que tenerle miedo a decir que una norma es una barrera a la competencia. ¿Por qué? Porque los efectos son claros al momento de restringir la competencia y lo importante debiera ser siempre ver si la justificación es suficiente. ¿A quién le compete justificar la importancia o por qué es importante poner una barrera? Y al regulador, la CONACOM no es responsable de buscar si una norma está justificada, porque la CONACOM lo que hace al analizar normativas o proyectos de normativas es abogar por la competencia. Nosotros vemos qué se puede hacer siempre, vemos si es que esto tiene un impacto en la competencia y vemos qué se puede hacer para motivar más competencia. Pero nosotros no vamos a considerar normalmente aspectos que no tienen que ver con competencia. Eso le compete al regulador. Entonces, debiera ser el regulador el que explique por qué se está restringiendo la competencia, ya sea porque hay una cuestión de medio ambiente, porque hay una cuestión de protección a la vida, porque hay una cuestión de protección de bienes públicos. Es el regulador el que tiene que tener esa justificación hecha y la tiene que tener bien formada al momento de tomar la decisión que va a adoptar al respecto. Otro punto también para mencionar es que las opiniones del directorio no son vinculantes, por lo que
aunque nosotros emitamos una opinión y esa opinión siempre va a estar basada sobre temas de competencia, va a depender del regulador si es que adopta o no esas recomendaciones que les va a estar haciendo llegar el directorio. Nuestro porcentaje de aceptación de recomendaciones es alto. De repente, en este año 2022 sacamos muchas opiniones, perdón, 2023 sacamos muchas opiniones, todas de corrido, por lo que estamos como, creo que 45% de cumplimiento, pero eso porque recientemente nada más sacamos una serie de opiniones porque justo dio la casualidad de que pudimos concluir varios casos en el mismo mes de junio. Pero a medida que veamos los resultados, eso va a volver, creo yo, a pasar por encima del 50% de recomendaciones que son cumplidas por las entidades públicas que las reciben. De igual manera, aunque una institución pública no adopte una recomendación de la CONACOM, siempre surge la posibilidad, como también ha pasado en el año 2021-2022, creo, de que algunas personas, partes que se ven afectadas por la normativa que sigue vigente o que fue implementada, van a la Corte Suprema de Justicia y piden la inconstitucionalidad de la medida en relación a que infringe el artículo 107, y en esos escenarios una opinión del directorio, que es un organismo del Estado técnico competente, podría tener cierto peso. Bueno, ¿cómo identificamos las barreras regulatorias? Esto es algo que nosotros cubrimos en nuestra guía, y yo lo que les recomendaría siempre a los reguladores es que se hagan una pregunta de si la norma que ustedes están teniendo a la vista cumple con o se responde con la respuesta sí a una de estas preguntas. En primer lugar, si limita el número o la variedad de proveedores. Esto quiere decir que si fuese por el mercado, quizás habría 20 o 30 operadores participantes, pero por culpa de esta normativa se restringe la cantidad y solamente puede haber uno o dos o tres. Y es consecuencia directa de la normativa. Entonces ahí estaríamos con una norma que establece una barrera regulatoria de lo que sería el tipo 1 en esta diapositiva. La segunda posibilidad es que sea una norma que limite la capacidad de competir. Estas son normas que afectan algunos de los indicadores que usan las empresas para poder competir. Hoy en día, ¿cómo nosotros distinguimos a una empresa de otra? Y lo hacemos tomando en cuenta factores como el precio o la innovación en la metodología que se está implementando para proveer el bien o servicio, o de repente lo hacemos por la calidad del producto. Entonces, lo que hace la normativa en estos casos es limitar la posibilidad de que una empresa se distinga en uno de estos factores. Bueno, entonces esa sería una barrera del tipo 2 según esta diapositiva. Una barrera de tipo 3 sería aquella que reduce los incentivos para competir. En este caso hablamos de una norma que no afecta la cantidad de proveedores, no afecta la capacidad para competir, pero les motiva a no competir, les motiva a celebrar acuerdos efectivos de la competencia, quizás. Y por último, tenemos las normas que limitan las alternativas de información disponibles para los consumidores. Estas son normas que, sin ser del tipo 1, 2 o 3, de igual manera afectan de forma significativa la posibilidad del consumidor de elegir cuál es la empresa que mejor le va a satisfacer sus necesidades. Y les voy a dar ejemplos de la mayoría de estas barreras en base a lo que es la experiencia de la CONACOM. Y en los casos en los que no haya una experiencia de la CONACOM, les voy a contar casos internacionales. Y vamos a empezar con lo que son las normas que limitan el número o la variedad de proveedores. Y tienen allí en pantalla un mapa del Paraguay con una imagen de un juego de azar. Les cuento que en Paraguay tenemos vigente la ley de juegos de azar, creo que es la ley 1016 del 96 o 97, que en uno de sus artículos dice que solamente puede haber casinos en ciertos departamentos. Entonces, para comenzar, nosotros tenemos aquí una restricción geográfica, porque solamente en aquellos departamentos que ustedes pueden ver pintados de color gris son aquellos en los cuales se pueden instalar casinos.
¿Qué pasa si yo me quiero instalar de repente en Paraguarí? Yo hice mi estudio de mercado, yo hice un análisis de la inversión que ya requerí, yo tengo todo planificado ya. Creo que voy a ser exitoso abriendo un casino en Paraguarí, pero no puedo porque esta norma está vigente. Entonces lo que se produce allí es justamente una reducción en la cantidad de empresas que podrían estar satisfaciendo la necesidad de las personas que quieren acudir a casinos. Estamos teniendo una barrera de tipo de restricción geográfica. En aquellos departamentos de color gris claro, que son Amambay y Misiones, por la forma que está redactada la norma en el artículo de la ley de juegos de azar, solamente puede haber un casino. Entonces, allí podríamos hablar de que se está concediendo un derecho exclusivo a las empresas que están operando casinos en Amambay y en el departamento de Misiones, si es que los hubiera, ¿verdad? Entonces, estas dos empresas estarían trabajando con derechos exclusivos y con el aval de una normativa que es la que impide que otro casino vaya y se instale en esos lugares. Aunque yo, empresario, quiera ir a instalar un casino en Amambay, si ya hay otro casino en ese lugar, por esta normativa yo estaría limitado para abrir mi casino. Entonces, en vez de haber dos casinos, habría solo uno y por esa razón estamos ante una barrera que se basa en derechos exclusivos. En los demás departamentos que ustedes ven pintados con gris oscuro, hoy en día no hay limitación de cantidad, pero vamos a suponer que la norma fuese un poquito más y dijese solamente puede haber 4 casinos en Central, en Cordillera. Y nosotros vemos que de repente ya hay esos 4 casinos en estos lugares y queremos instalar el quinto casino. Nuevamente por culpa o por efecto de esta norma, nosotros nos veríamos impedidos para poder participar en ese mercado y nuevamente estaríamos hablando de una norma que limita la cantidad de proveedores, en este caso porque está basada en una cantidad limitada establecida en la mismísima normativa. Otras normas que pueden limitar el número o la variedad de competidores son las que generan los siguientes efectos. Y aquí voy a hablar de otros casos también a nivel nacional que ya fueron estudiados por la CONACOM. Tenemos en primer lugar las normas que limitan la capacidad de proveer. Y para ilustrarles quiero comentar un caso, un proyecto de ley que estuvo vigente, perdón, que estuvo en estudio hace unos años y que establecía que los fondos del FONAVIS, Fondo para Vivienda Social, solamente podían ser utilizados para la construcción de viviendas a través de constructoras MIPYMES. Esta es una norma que efectivamente reduce la cantidad de competidores porque aquellas constructoras de gran porte no van a poder prestar este servicio, entonces se ven limitadas en su capacidad de proveer. Y acá voy a reiterar algo que estuve mencionando al principio. Ustedes pensarán, pero eso quizás tiene un sentido, una razón de ser, porque las MIPYMES es bueno fomentarlas. Nosotros emitimos una opinión a favor de las MIPYMES hace poco, que también está disponible para su lectura. Pero en este momento del análisis y de la presentación estamos hablando de normas que establecen barreras. Y al hablar de que esta norma impide que una constructora pueda proveer sus servicios a cierta clase de consumidores dentro del mercado, entonces estamos hablando de una normativa que limita su capacidad de proveer y por lo tanto es una barrera regulatoria a la competencia. Si está justificado o no, es una cuestión para el paso 2 de nuestro análisis. Una normativa que aumente los costos de entrada o salida sería, por ejemplo, una norma que nosotros vemos en algunas municipalidades con respecto a las plataformas digitales de transporte, que señala una antigüedad muy, muy, muy baja para los vehículos que están admitidos para servir en estas plataformas, como Uber, Move, Bolt. En algunos lugares se establece que el vehículo tiene que tener, por ejemplo, tiene que tener una actividad máxima de 10 años. Y eso es bastante curioso muchas veces porque a los taxis se les permite una mayor antigüedad. Entonces, como que no queda claro por qué se está aumentando el costo de entrada, porque obviamente si yo quiero ofrecer servicios de Uber,
por esta norma yo voy a tener que estar invirtiendo para conseguir un vehículo más nuevo que un taxi. Y en segundo lugar, voy a tener que estar renovándolo a cada tanto. Entonces, ese sería un ejemplo de lo que sería una norma que aumenta los costos de entrada al mercado. Cuando hablamos de requisitos de habilitación, que es también una norma que afecta la cantidad de competidores, tenemos que hacer un análisis de dos partes. Cuando una norma exige que un operador o un participante tenga una licencia, tenga un permiso, tenga una autorización previa, eso de por sí ya constituye una barrera a la competencia. Porque si no tuviese ese permiso, si no hubiese esa exigencia de la licencia o de la autorización, habría más competidores. Es una cuestión simplemente matemática en muchos casos. Pero nosotros reconocemos que la habilitación en sí, la exigencia de una licencia o la exigencia de un permiso, la mayoría de las veces está justificada. Pero aún así tenemos que ver cuáles son los requisitos que se imponen para poder acceder a esa habilitación, para que esos requisitos no sean tan gravosos como para terminar desincentivando que las personas soliciten la licencia. Les doy un ejemplo que estudiamos aquí en la CONACOM, que terminó una opinión del año pasado del sector de telecomunicaciones. En un momento dado hubo un grupo de pequeños proveedores de Internet que vino a presentarnos aquí una denuncia contra una resolución del regulador del sector que establecía parámetros para el cálculo de los costos de los derechos de licencia, el costo para acceder a la licencia para poder prestar el servicio de Internet. Y bueno, nosotros al hacer el estudio concluimos de que los requisitos no eran proporcionales y por lo tanto constituían una barrera a la competencia que no estaba debidamente justificada. Entonces, con esto vamos a cerrar lo que son algunos ejemplos, los más comunes y los que aparecen en la guía con respecto a barreras que limitan la cantidad de competidores. Pasando a la siguiente clase de barreras, las barreras que limitan la capacidad competitiva de proveedores. Como les estaba comentando al inicio de esta sección referente a barreras regulatorias, estas son las normas que afectan aquellos elementos que sirven para distinguir a los competidores y que sirven para competir justamente, como el precio o la calidad, o entre otros. Una norma que establezca precios impide normalmente a los competidores moverse a su libertad a fijar el precio que ellos consideran apropiado. Un ejemplo de esto sería una normativa que justamente fue vetada el lunes. La CONACOM se había pedido al respecto, había recomendado a la Presidencia de la República el veto y el presidente actuó en consonancia con lo que nosotros habíamos recomendado. Esta norma iba a establecer un precio mínimo y un precio, perdón, iba a establecer la facultad del Ministerio de Industria y Comercio de establecer un precio mínimo y un precio máximo para el producto gasoil tipo 3. Y eso, efectivamente, más allá de lo que es la justificación, genera un impacto en la competencia porque las empresas van a verse obligadas a ajustarse exclusivamente a ese rango o parámetro autorizado en la resolución del MIC en virtud de la ley. No van a poder salirse de eso. Si una empresa de repente tuviese el potencial de poder ofertar los combustibles a un precio por debajo del precio mínimo que establece la norma, entonces esa empresa no va a poder hacerlo, ¿no? Y no va a poder competir con esa ventaja que quizás pueda tener desde el punto de vista competitivo porque va a tener que ajustarse al precio mínimo establecido en las normas vigentes. Entonces se limita su capacidad para competir. Las normas de calidad son aquellas que afectan cómo se presenta el producto al consumidor. Y les voy a dar un ejemplo también de un proyecto de ley que también fue vetado en el artículo relevante, porque se trataba del proyecto de ley de servicios de confianza que tenía un párrafo, un artículo realmente, para que lo recuerdo, un artículo que señalaba que todas las transacciones electrónicas
iban a requerir una verificación de identidad con un nivel de seguridad alto, lo cual implicaba ciertos costos aumentados para las empresas que estaban proveyendo el servicio, ¿no? Pero más notoriamente nosotros observamos la cuestión de que con esta normativa, una transferencia de billetera electrónica de 30.000 iba a requerir la misma burocracia, los mismos trámites que una transferencia bancaria de 150.000 millones o lo que sea, el monto que ustedes se imaginen, porque la normativa no hacía ninguna distinción al respecto, o sea, unificaba el grado de seguridad que tenía que prestarse en este tipo de transacciones sin tener en cuenta que puede haber factores distintivos como el, el perfil de riesgo al cual se va orientado y que genera obviamente diversas preocupaciones de seguridad en cuanto a montos pequeños y montos grandes. Entonces, esa norma al unificar el estándar de calidad estaba restringiendo la competencia al impedir que empresas puedan ofrecer un servicio de manera eficiente sin cumplir con ese parámetro que quizás era suficientemente alto para... Tenemos también las normas que establecen ventajas o preferencias. Estas son normas que directamente le benefician a una empresa, a un grupo de empresas. También podría ser. Y como ejemplo podemos dar aquella, no, aquella ley que fue promulgada el año pasado, otorgándole un subsidio a la empresa petrolera estatal Petropar, que ustedes recordarán motivó que los consumidores formen filas largas en las estaciones de servicio de Petropar, dejando a las estaciones de servicio del sector privado prácticamente sin clientes y sin la posibilidad de competir, atendiendo que el subsidio bajaba considerablemente los precios de la petrolera estatal. Entonces, al establecer una ventaja o preferencia para una empresa en particular, la normativa también está limitando la capacidad de competir de los distintos proveedores. Cuando hablamos de reducción de la capacidad de innovar, entonces nosotros lo que estamos haciendo, que esto es la siguiente clase de barrera, lo que estamos haciendo es impedir que justamente crezca o se desarrollen nuevas tecnologías y se mejore la forma de prestación de los bienes y de los servicios. Y les doy un ejemplo de también una opinión que se basó en algunas ordenanzas de municipalidades que señala que es necesario para operar en un distrito en particular contar con una oficina de atención al cliente física en el distrito. Esto restringe la capacidad de innovar porque quizás muchas empresas pueden proveer este servicio atención al cliente a distancia. Quizás pueden ofrecer una forma mucho más apropiada, mucho más rápida, mucho más directa para el consumidor por la misma plataforma que se está utilizando a través de ese medio, sin necesitar todo lo que implica instalar una oficina física en, en un distrito, lo cual obviamente genera un poco de eficiencia económica también para las plataformas que no tienen que invertir en todo lo que eso conlleva, desde el alquiler hasta el salario de la persona que va a estar haciendo oficina allí, entre otras cuestiones. Todo eso lo puede hacer de manera más eficiente posiblemente desde un centro específico que atiende a múltiples distritos a través de la misma aplicación. Entonces, esa sería, por ejemplo, una norma que reduce la capacidad de innovar. Tenemos también las barreras que conciernen la limitación de la libertad de promoción. En Paraguay aún no hemos emitido desde la CONACOM ninguna opinión en este sector, pero que quisimos de igual manera incluirlo en la guía en el caso de que en el futuro podamos también analizar un caso de este tipo. Un ejemplo que encontramos de entre varios que vimos en la experiencia internacional se observa en Estados Unidos, donde, por ejemplo, los oculistas tienen por una normativa local, creo, en una ciudad específica, prohibido hacer publicidad de sus servicios, ya sea por radio, televisión, inclusive periódicos. Entonces, no pueden ellos informar a los consumidores que ellos están disponibles, su horario de atención, no pueden hacerlo a través de estos medios. Solamente lo pueden hacer a través de sus locales y bueno, eso implica entonces una limitación también de la capacidad de los proveedores de poder adquirir nuevos clientes
el día de mañana. Esto sería lo más común que se suele ver cuando hablamos de limitación de capacidad competitiva de proveedores, tipo de barrera 2 que estamos presentando en esta jornada. Pasando al tipo 3, las normas que reducen los incentivos para competir. Aquí tenemos los 4 casos que son mencionados en nuestra guía. El primer caso habla de la no aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Y aquí les quiero invitar a que lean una opinión en particular de la CONACOM, la opinión número 13 del año 2021. Porque si yo les voy a explicar toda la historia de cómo se llegó a las conclusiones que se llegaron, vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche posiblemente. Pero la conclusión a la que se llegó básicamente es que hay un inciso en la ley de defensa, perdón, en la ley de contrataciones públicas anterior que se replicó con efectos similares en la ley actual, que básicamente fomenta que las empresas, no es lo que fomenta, obliga a que las empresas se pongan de acuerdo en ciertos casos, al momento o antes de presentar ofertas. La ley de defensa de la competencia dice que cuando una conducta está avalada por una ley distinta a la ley de defensa de la competencia, entonces no se le puede sancionar por haber cometido esa conducta. Entonces, aunque estas empresas se pongan de acuerdo antes de presentar su oferta, la CONACOM no les puede sancionar por haber cometido la conducta de acuerdo restrictivo de la competencia. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? O sea, ¿qué es lo que tememos en la CONACOM? Pues que este inciso fomente justamente eh, o que incentive que los competidores no compitan en todo el potencial que tienen para competir. Otras normativas que reducen los incentivos para competir pueden ser las de publicación de información sensible, la de fomento de contacto entre competidores y las normas que favorecen la autorregulación o la corregulación. Esto quiere decir que los mismos competidores se regulan entre sí, establecen normas que son obligatorias para todos. En estos 3 casos, cada vez que desde la normativa nosotros motivamos que los competidores sepan cómo se comportan entre sí, cómo un competidor, cuando una empresa conoce cómo un competidor se mueve, cuáles son los datos que maneja, cuál es su nivel de stock, cuál es su estructura de costos. Cuando toda esa información está disponible, es mucho más fácil coordinar acciones, es mucho más fácil celebrar justamente acuerdos restrictivos a la competencia y son normas que justamente nosotros desde la CONACOM al menos queremos desincentivar que se emitan. Salvo que haya una justificación para ello. Que eso depende mucho del análisis que hagan ustedes como reguladores también. Por último, las normas que limitan las alternativas e información para consumidores, las barreras del tipo 4. Estas normas aún no fueron objeto de opiniones aquí en Paraguay en la CONACOM, pero tenemos la experiencia internacional también para contarles y también podemos hacer casos hipotéticos al respecto, ¿no? Y bueno, en el caso de la reducción de movilidad entre competidores, vamos a imaginarnos que todos queremos cambiar de compañía proveedora de telefonía móvil. Vamos a suponer que hay una norma que dice que para hacer eso nosotros tenemos que ir a una escribanía y formalizar eso en una escritura pública, asumiendo el costo obviamente de la escritura. Esa es una norma que efectivamente si fuese implementada estaría reduciendo la capacidad de los competidores de cambiar de un proveedor a otro. Normas referentes a requisitos insuficientes de información. Al hablar de esto como que parece algo contradictorio con lo que yo acababa de decir de publicación de información sensible, pero aquí estamos hablando de mercados complejos donde si el consumidor no tiene cierto tipo de información, es muy probable que el consumidor no pueda tomar decisiones apropiadas. Y es por eso que hoy, por ejemplo, tenemos
normativas que exigen a los bancos, por ejemplo, de publicar todo el tarifario con las tasas de interés que son aplicables a tarjetas de crédito, a préstamos. Entonces, este tipo de regulaciones justamente responde a la necesidad que tiene el consumidor de tener información suficiente para poder tomar las decisiones correctas. Cuando hablamos, sin embargo, de la publicación de una estructura de costos, eso quizás no le afecte mucho al consumidor al momento de tomar la decisión, porque el consumidor lo que normalmente vería sería el precio final, más que la estructura de costos. Bueno, estábamos viendo entonces distintos ejemplos de barreras. Y ahora vamos a ver qué hacemos cuando identificamos una barrera. Pasamos a lo que es en la segunda instancia de análisis, que es el análisis de la justificación de la barrera. La CONACOM adoptó los principios que utiliza la Comisión de Competencia Española para hacer este análisis ya desde temprano, desde las primeras opiniones básicamente. Esos principios son dos de manera primaria o de manera principal y tenemos tres de manera secundaria. El primer principio es el principio de necesidad, que implica identificar bien cuál es el objetivo que tenemos con una normativa que queremos implementar. Este objetivo tiene que ser admisible, o sea, tiene que responder a un fallo de mercado. Esto quiere decir que el mercado de por sí no pueda resolver el problema o la situación, por eso amerita que se regule, o de repente a un objetivo de interés general. Y les doy algunos ejemplos. Una normativa que impida la venta de ciertos edificios. ¿Por qué? Porque son patrimonio histórico. O una normativa que imponga costos aumentados para la venta de productos de plástico. ¿Por qué? Por el efecto al medio ambiente. O de repente una normativa que limite la cantidad de canales de televisión disponibles en el país. ¿Por qué? Porque se utiliza el espectro electromagnético, que es un bien del Estado limitado. Entonces, esos objetivos son básicamente objetivos admisibles que podemos tener en cuenta al momento de analizar la justificación. Aparte de que el objetivo sea admisible, tenemos que ver si la norma va a ser efectiva, si la norma va a cumplir con su objetivo. Una de las cosas que nosotros observamos con este proyecto de ley que habla de la fijación de precios mínimos y máximos de combustibles, o perdón, de gasoil tipo 3, o tipo C, es que justamente no parecía que fuese a cumplir el objetivo declarado de buscar que bajen los precios del producto. Porque la fórmula que estaba en el proyecto de ley apuntaba a que en realidad lo que se iba a hacer era inflar el precio. O sea, existía la posibilidad, no podemos confirmar que eso va a ocurrir, pero había una posibilidad de que eso ocurra. Entonces nosotros llamamos la atención de que, aparte de los múltiples riesgos que tiene ese proyecto de ley, esa norma podría no ser efectiva en el cumplimiento del objetivo que estaba declarado. Entonces es importante hacer ese análisis de si el objetivo es admisible, es decir, si el objetivo es más importante que la competencia y si va a cumplirse efectivamente el objetivo. Una vez que hayamos terminado de analizar el objetivo, pasamos a lo que es el análisis de la norma bajo el principio de proporcionalidad. Y acá lo que nosotros hacemos en la CONACOM y también recomendamos hacer es un análisis, en primer lugar, de las ventajas y desventajas que puede tener la normativa. No puede haber casinos en ciertos departamentos y qué genera eso de desventaja. Por ejemplo, hagamos una lista así teórica que no se va a ver motivado quizás el sector turismo, no se va a poder cobrar quizás los cánones que el Estado podría estar percibiendo también por el otorgamiento de las licencias para estos casos. Las ventajas quizás va a desincentivar la ludopatía, es una posibilidad, porque no va a haber tanta accesibilidad a los juegos de azar. Y
Lo que implica el principio de proporcionalidad es poner esas cosas en la balanza y hacer el análisis de qué es lo que termina conveniendo. Si se puede hacer un análisis de costo y beneficio, esto quiere decir un análisis de ventaja y desventaja con datos económicos y ver cuánto nos va a costar implementar la norma y qué beneficios vamos a tener de eso con números, mucho mejor inclusive, ¿verdad? Pero reconocemos que en Paraguay tenemos una deuda, desde el Estado paraguayo al menos, una deuda pendiente en la materia de generación y procesamiento de datos. Por lo menos el análisis teórico puede ayudarnos a identificar aquellas barreras a la competencia que realmente puede que no tengan ninguna, o sea, no generen ningún beneficio realmente para la sociedad. Tenemos también la posibilidad, dentro del principio de proporcionalidad, de analizar alternativas que puedan estar disponibles para cumplir con el objetivo. En el caso de la normativa de servicios de confianza que yo le estaba hablando, el objetivo, entiendo, de ese artículo era limitar o reducir la cantidad de hechos punibles que se pueden cometer a través de transacciones electrónicas. Pero hay que ver si no hay alternativas más apropiadas que unificar todo bajo el mismo estándar. Quizás hay alternativas como el mejoramiento de estos sistemas sin equipararlos con una transferencia multimillonaria y establecer una norma que establezca cuáles son los parámetros de seguridad que tienen que ser cumplidos en base al perfil de riesgo de los consumidores y de los proveedores que van ofreciendo. Entonces, aquellos proveedores que se ven inclinados hacia una clase de servicio, ya sea billetera electrónica o banco, tengan la información también eh, que necesitan para tomar esa decisión y sepan en base a su perfil qué es lo que más les conviene. Y hablamos también dentro del principio de proporcionalidad de la temporalidad. Nosotros podemos querer cumplir con un objetivo específico, pero muchas veces esos objetivos, para cumplirlos, no es necesario establecer una norma de carácter permanente. Y quizás basta con poner una norma por 2, 3, 6 meses, o una norma que quizás no tiene fecha específica, pero que tiene una evaluación periódica, perdón. De manera que con el monitoreo que se va haciendo, se pueda identificar el momento en que la norma tiene que ser derogada. Entonces, es también algo que nosotros estamos recomendando últimamente, que si se considera que la normativa es necesaria, también hay que valorar si por cuánto tiempo es necesario. Finalmente tenemos los otros principios de carácter secundario, el principio de neutralidad, según el cual el Estado tendría que estar estableciendo normativas que no beneficien a un participante del mercado o a un grupo de participantes del mercado. Tenemos los principios formales, también allí que pueden ver en la pantalla, el principio de transparencia, según el cual tiene que la institución reguladora declarar cuáles son las justificaciones que la llevan a emitir una normativa. Y esto, por cierto, está a cierta forma regulado en nuestro país, porque cuando se va a presentar un proyecto de ley, la Constitución misma dice que tiene que haber una exposición de motivos. Y cuando se trata de decretos o resoluciones, la justificación de los fundamentos de hecho y de derecho, como se dice, tendría que estar dentro del considerando. Entonces, siempre es importante no ver eso como una mera formalidad y poner con claridad cuáles son los fundamentos, las razones que llevan a que se emita una normativa. Mientras más transparencia se da, se facilita más el análisis, no solamente por parte de la CONACOM, sino también por parte de los ciudadanos y de los mismos reguladores, porque sabemos que las instituciones quedan, las personas se van. Tenemos también como principios formales la claridad y la consistencia. Es importante que las normativas sean claras para que se pueda interpretar exactamente cuál es el impacto que va a tener cada norma.
Y también la consistencia. Si hay dos normas reguladas, perdón, hay dos normas que regulan el mismo sector y se refieren a la misma persona o al mismo grupo de personas, lo ideal sería que se utilicen los mismos términos y ese tipo de cuestiones para evitar que haya problemas de interpretación el día de mañana también al momento de valorar la normativa. Entonces, estos son los principios que nosotros utilizamos aquí en la CONACOM para poder analizar si una normativa está justificada, si una barrera está justificada, mejor dicho, y son los que nosotros estaríamos recomendándoles que se implemente en las tareas cuando tienen alguna regulación que pueda afectar algún mercado. Y para reforzar la idea, me gustaría hacer un pequeño ejercicio aquí con ustedes. Me va a estar ayudando Yanice, que creo que ya está conectada de vuelta. Y bueno, les voy a presentar una norma. Esto viene de un caso real que fue estudiado por la CONACOM, terminó en una opinión del año 2021. Fue fruto de una denuncia de parte de una asociación de productores. Y les leo lo que dice el decreto. Dice que se puede otorgar hasta un máximo de 12 licencias de producción e industrialización con vigencia para la producción e industrialización controlada en los términos de la ley y la presente reglamentación a laboratorios nacionales privados. Aquí en la norma no se menciona cuál es el objeto de la producción, pero yo les comento que es el aceite de cannabis medicinal. Atendiendo esa normativa, eh, me gustaría que completen una pequeña encuesta que ya les va a impartir Yanice para ver en cuál de estos cuatro indicadores estaríamos metiendo a esta barrera. Yanice. Sí, buenas tardes. Acabo de compartir una encuesta que pueden visualizar en su pantalla o si están desde el celular en el chat. Allí tienen algunas opciones referente al caso que estuvo presentando Pablo. Entonces pueden marcar la opción que ustedes consideran correcta y que encuadra al caso. Tenemos como opciones, limita el número o variedad de proveedores, limita la capacidad competitiva de los proveedores, reduce los incentivos de los proveedores de competir vigorosamente, limita las alternativas e información disponibles para los consumidores. Entonces ahí tienen cuatro en alternativas y pueden seleccionar la que ustedes consideran se encuadra en este caso. Veo que están completando, les animo a las personas que faltan a ir completando esta encuesta en estos minutos. Muchas gracias para quienes ya respondieron y veo que la mayoría, Pablo, está mencionando en este caso la opción uno que sería limita el número o variedad de proveedores referente al caso que estuviste presentando. Gracias, Yanice. Efectivamente estamos hablando de una barrera de lo que sería el tipo uno, porque establece una cantidad fija de proveedores. Solamente puede haber 12 licencias de producción. Si ya se otorgaron esas 12 licencias y yo quiero ser beneficiario también e ingresar al mercado, técnicamente esta normativa va a impedir que yo pueda hacerlo. Entonces, si bien el mercado podría, en ese ejercicio teórico, soportar el peso de 13 competidores, por culpa de esta normativa solamente podría haber 12. Eh, entonces, 12 productores. Y pasando al siguiente análisis, ¿bajo cuál de estos subtipos estaría esta norma? Y le doy nuevamente la palabra a Yanice para aplicar una segunda encuesta. Sí, gracias, Pablo. Les compartí nuevamente la segunda encuesta. En este caso, pueden seleccionar una de las opciones que les aparecería en la pantalla o si están en el celular, en el chat. ¿En cuál de los escenarios se encuadra el caso?
Tenemos 6 opciones, pueden seleccionar la que ustedes consideren correcta. Otorga derechos exclusivos a un proveedor para un bien o servicio. La opción 2 establece el requisito de obtención de una habilitación que puede consistir en licencias, permisos o autorizaciones para operar. La opción 3 establece una pluralidad fija de proveedores para un bien o servicio. La opción 4 limita la capacidad de ciertos proveedores para prestar un servicio u ofrecer un bien. La opción 5 eleva de forma significativa el costo de entrada o salida de un proveedor. Y la opción 6 crea una barrera geográfica a la capacidad de las empresas de ofertar o invertir. Bueno, esas serían las 6 opciones y pueden seleccionar la opción que se encuadra al caso que estuvo presentando Pablo. Gracias nuevamente a quienes están respondiendo. Veo que en su mayoría, más del 50% de los participantes seleccionaron la tercera opción, que sería establece una pluralidad fija de proveedores para un bien o servicio. Gracias, Janine. Y sí, efectivamente, en este tipo en esta norma estamos viendo una barrera que establece una pluralidad fija de proveedores, solamente puede haber 12. También podemos hablar de una norma que establece el requisito de obtener una habilitación, pero en este caso en particular al menos vamos a enfocarnos en la pluralidad de 12 licencias de producción de aceite de cannabis medicinal. Entonces ya podemos concluir de que esta es una barrera, efectivamente. Creo que la mayoría al menos están de acuerdo que inclusive en qué clase de barreras. Vamos a ver la justificación. Muchas veces nosotros hacemos consultas en instituciones públicas para conocer cuál es la justificación de la norma si es que no nos resulta clara desde los documentos que están públicamente disponibles. Eh, vale destacar también que la CONACON puede emitir notas de solicitud de informe a las instituciones públicas y esas normas sí son de cumplimiento obligatorio, hay que responderlas en el plazo que establece la norma. Se puede solicitar una prórroga que obviamente aquí en la CONACON vamos a ver la forma de considerar esa solicitud, pero se tiene que responder. Hay normativas que establecen inclusive sanciones para los funcionarios que no respondieron en el plazo, y entiendo que ya hubo un caso por lo menos de una institución pública que fue afectada por una sanción por incumplimiento del deber de colaboración. Pero volviendo al punto de esta capacitación, eh, vamos a suponer que nosotros consultamos o leemos del considerando de la norma, que la necesidad de establecer esta restricción se debe a la necesidad de la trazabilidad del producto, porque el cannabis es una sustancia controlada después de todo. Entonces, efectivamente es una cuestión que puede ser atendida como admisible. Es una normativa de la cual quizás podemos cuestionar un poco su efectividad, porque de por sí al menos no garantizaría que si hay dos empresas, alguna de ellas no cumpla con los requisitos de trazabilidad, pero vamos a suponer que la necesidad está cubierta. Y vamos a enfocarnos en el punto que eh, suele ser el más importante en este análisis, y el análisis de la proporcionalidad. ¿Les parece que existen alternativas regulatorias que permitan otorgar las licencias a todos los interesados? Porque acá, obviamente, la barrera es que tenemos dos empresas nada más que pueden ser habilitadas. Sacar esa barrera implicaría que no haya cantidad de competidores y que cualquier empresa que quiera producir aceite de cannabis medicinal pueda acceder siempre que cumpla con los requisitos que le pone la norma. Los requisitos que de repente podrían ser estos, algunos de estos o todos. Les leo algunas ideas que podrían darse. El reforzamiento de los requisitos de la capacidad económica y técnica de las empresas.
La exigencia de sistemas de monitoreo, de manera a saber dónde está siempre el producto y en qué estado está. La obligatoriedad de sometimiento a controles, o sea que la empresa que está autorizada siempre está a disposición cuando venga la institución correspondiente a hacer los controles de seguridad y de trazabilidad. Y la exigencia de que estas empresas que produzcan el aceite de cannabis medicinal tengan una infraestructura apropiada con todos los requisitos de seguridad. Yanni nuevamente les va a aplicar una pequeña encuesta para ver si ustedes creen que alguno de algunas de estas ideas podrían ser eh, alternativas válidas a la norma de imponer la pluralidad fija de competidores. Yanisa. Sí, gracias Pablo. Ahí en la pantalla nuevamente tienen las opciones sobre esta pregunta. ¿Qué alternativa o alternativas pueden imponerse para lograr el objetivo? Tenemos ahí cuatro opciones. Pueden seleccionar la o las que consideren. Reforzamiento de requisitos de capacidades, exigencia de sistema de monitoreo, obligatoriedad de sometimiento a controles, exigencia de infraestructura apropiada. Entonces, pueden seleccionar la opción que ustedes consideran como alternativa. Gracias a quienes van completando. Veo que la mayoría seleccionó la opción 3, también la 2, en este caso la exigencia de sistemas de monitoreo y la obligatoriedad de sometimiento a control. Gracias, Yanni. Este simple ejercicio nos permite ver entonces que quizás la, la exigencia o la disposición de que solamente pueda haber 12 licencias tendría alternativas regulatorias para el cumplimiento del objetivo que se quiere cumplir. Entonces, podríamos decir que esta norma no es proporcional realmente y no está debidamente justificada. Para cerrar el análisis, podemos observar que en cuanto al principio de neutralidad, el hecho de que yo tenga un mercado cerrado de dos empresas genera una ventaja temporal para estas dos empresas, porque el día de mañana quizás el mercado se va a abrir, pero ya va a haber dos empresas bien establecidas. Entonces, es también un riesgo que surge con este tipo de normativas. Eh, Esta normativa en particular, este decreto, ya fue modificado y esta disposición que establece la cantidad fija de licencias ya fue removida, ya fue suprimida, ya fue derogada. Entonces, ya hoy en día cualquier empresa que esté interesada en producir aceite de cannabis medicinal puede solicitarlo y solamente se va a evaluar, obviamente, que cumpla con todos los requisitos de seguridad para garantizar que se pueda conocer bastante bien la trazabilidad de la sustancia. Eh, bueno, voy a hablarles de las buenas prácticas que nosotros estamos recogiendo en nuestra guía para la regulación. Son cuatro. La primera habla de la obtención de datos precisos. Mientras más información tengamos nosotros de cómo funciona el mercado, es mucho más fácil conocer los problemas y conocer las soluciones regulatorias que son aplicables. Entonces, siempre estamos recomendando en la CONACOM que los reguladores vean los mecanismos, creo que hay hueco. Bueno, siempre estamos recomendando que vean los mecanismos para recolectar y obtener todos los datos precisos que son necesarios para emitir una regulación. Otra recomendación de buena práctica que estamos nosotros siempre eh, poniendo en nuestras opiniones y está marcada en nuestra guía es la realización de un análisis previo. Es importante que los reguladores hagan este ejercicio de identificación de barreras y de justificación porque al final del día eso va a ayudar a enriquecer el proceso de toma de decisiones al momento de implementar
estas medidas. Una vez que se emite la medida, no es que ya todo terminó y nosotros estamos recomendando que se haga un seguimiento de cómo va implementándose la medida y evaluándose también qué efecto está teniendo esto en el mercado. Si es que los efectos que tiene el mercado de la normativa son perjudiciales, entonces estamos recomendando que se realicen correcciones medidas, o sea, que se solucionen aquellos problemas que fueron generados por la norma, ya sea modificándola o derogándola. Recordarán el año pasado que cuando salió el subsidio Petropar y surgieron todos los problemas de competencia, eh, el Congreso terminó derogando aquella norma en 2 o 3 semanas nada más. Entonces, es importante ver cómo reacciona el mercado y tomar las medidas apropiadas para solucionar los problemas que hayan generado la normativa que se promulga o se publica. Finalmente, eh, tenemos también un apartado en nuestra guía que habla de cómo podemos ayudar desde la Comisión Nacional de la Competencia y tenemos en pantalla la posibilidad, obviamente, de hacer capacitaciones como esta. Nosotros estamos disponibles para repetir de repente esta capacitación en las instituciones donde ustedes están. Nosotros no tenemos ningún problema en seguir ahondando en los conceptos que nosotros les vamos presentando. También podemos celebrar reuniones de trabajo, siempre que se recuerde que la CONACOM en sí no es un órgano regulador. Nosotros, en este caso de normativas, lo que hacemos es aconsejar. Y en tercer lugar, la emisión de opiniones. Nosotros estamos disponibles para recibir consultas de ustedes. Nosotros recibimos periódicamente consultas del Congreso y de la Presidencia, la mayoría, por eso es que tenemos muchas opiniones dirigidas a ambas instancias. Así que nosotros estamos disponibles también para emitir opiniones si ustedes lo necesitan. Y para cerrar esta intervención, porque estamos llegando justo casi a la hora, quiero hablarles un poquito del concurso de ensayos que tenemos con plazo vigente. En realidad ya es extendido, pero aún hay tiempo, es lo importante. Tenemos un concurso de ensayos que se llama Premio Nacional de Competencia. Este año 2023 estamos lanzando la segunda edición. O sea, ya tuvimos una muy buena experiencia el año pasado. Y estamos invitando a cualquier persona que tenga cédula de identidad paraguaya a presentar un ensayo que identifique una barrera regulatoria y que explique por qué no está justificada. Y para eso puede usar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. La barrera tiene que ser una barrera que no haya sido objeto de una opinión por la CONACOM. Entonces, por ejemplo, ese caso del cannabis, del aceite de cannabis, no podría ser incluido realmente en un ensayo de un participante. En ese caso quedaría como un ensayo no elegible. Pero hay muchas barreras. Ustedes como participantes de entidades reguladoras conocerán las barreras que hay en los distintos mercados los que ustedes interactúan. Y estoy seguro que ustedes de primera mano van a poder rápidamente identificar la barrera y explicar por qué tal o cual cuestión podría no estar justificada. ¿Qué se llevan ustedes? Pues el ganador va a llevarse un premio de 1.000 francos suizos, cortesía de una universidad de Suiza, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich, que nos está apoyando por segundo año consecutivo y ellos tienen un sponsor otra vez, que es un estudio jurídico suizo. Y en segundo lugar, se va a llevar 500 dólares americanos, cortesía de un instituto ecuatoriano, el Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia. El año pasado, el primer lugar lo ganó un abogado que escribió del sector privado, que escribió sobre las barreras regulatorias en el mercado de producción de petit grain. Y en segundo lugar quedó un estudiante de economía que escribió sobre una resolución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que restringe la circulación de trenes. Los ensayos no son estudiados acá en Paraguay, eso también es un punto importante para mencionar. Nosotros aquí vamos a revisar si son elegibles, es decir, si es que cumplieron con las normas de forma, por ejemplo, que no se excedieron de las 5.000 palabras, que es el límite máximo,
no hay límite mínimo. Si es que el tema que ustedes abordaron es una barrera que la CONACOM no tocó en una opinión anterior, esas son las cosas que vamos a ver acá. Pero una vez que tengamos la lista de elegibles, vamos a pasar todos los ensayos a un jurado internacional que está compuesto por destacadas autoridades de competencia al extranjero, profesores y participantes del sector privado de afuera. Entonces, está también esta oportunidad para participar para ustedes, más aún después de haber participado en esta capacitación. El plazo para presentar los ensayos vence este lunes a las 23:59, así que esperamos que de repente alguno de ustedes se sienta inspirado para poder participar y, bueno, tener esta oportunidad de ganar el premio mayor. Las bases y condiciones las van a encontrar en nuestra página de internet conacom.gov.pi, o sea, gov.pi/premio. Tienen que presentar el ensayo con un formulario, su cédula de identidad escaneada. Entonces, todos por correo, y luego nosotros vamos a ir comentándoles a ustedes los distintos pasos del proceso. Todo con la mayor transparencia posible. Y bueno, con esto nosotros terminamos la presentación. Nos quedan unos pocos minutos de esta actividad. No sé si hay preguntas en el chat, Denise. Según lo que estoy viendo en el chat, hasta el momento no tenemos preguntas. Bueno, vamos a dar por terminada esta actividad. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.